Infante, y el lunes el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, es rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto ANSPEN, presidente del Consejo del Instituto ANSPEN Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los lunes a ti y a toda tu audiencia. Ya sé que fuiste Pues al fútbol, ya... me dijeron que te vieron el sábado en el fútbol. Pues así es, Joaquín, fui al fútbol, fui al Estadio Azteca, donde debo decir que hacía tiempo que no iba. Yo habitualmente voy al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, pero me dio mucho gusto ir al Estadio Azteca porque llevé a mi familia. Nos pusimos la camiseta verde. Tenía yo particular interés en que uno de mis nietos quiera jugar a la selección, y además aproveché para tratar de percibir de manera directa cómo estaba el ambiente entre la afición y la selección nacional. Así que entré caminando con mi familia, pasando por los niveles de seguridad. La verdad debo decir que buen ambiente, ambiente festivo, ambiente familiar, ambiente ordenado, pero claro, la relación que se percibió a lo largo del partido y sobre todo al final entre la afición y la selección, pues no fue una relación tan tersa o tan entusiasta como a muchos nos hubiera gustado. No voy a juzgar yo cómo jugó la selección. En México cada uno puede tener su propio punto de vista. Yo coincido con la crítica, coincido con los comentaristas del Grupo Fórmula y de otros medios de comunicación, de que la selección pues no convenció, y hubo pues una reacción de una buena parte de la afición de desaprobación por lo que vieron. Creo que además el juego se había pensado bien, con un rival relativamente cómodo, para que hubiera podido ser un poco más lucidor y quizá despedir a la selección con un ambiente más festivo, que finalmente pues no se logró. Bueno, pero más allá del resultado y de cómo jugó nuestra selección, después de ver las reacciones en el Azteca, me pregunto, y lo hago en voz alta porque me hice la pregunta desde el propio sábado en la noche, después del partido: ¿hasta qué grado puede influir el desempeño de la selección nacional en el Mundial de Rusia en el ánimo social, en el ánimo nacional, y acaso influirá en el proceso electoral? La verdad es que no lo sé. Creo que, no sé tú qué piensas, en el ánimo social sí influye. Un triunfo del equipo mexicano siempre nos viene bien. Es un país muy futbolero el nuestro, y nos gusta más ganar que perder, como es natural, ¿no? Entonces, bueno, creo que si vienen algunos triunfos o algunos buenos partidos, el ánimo social va a ser mejor que si esto no ocurre. Pero no estoy tan seguro que llegue a ser un factor que interfiera propiamente dicho en el proceso electoral. La verdad de las cosas, también me preguntaría qué tanto influye en el ánimo de nuestros seleccionados, que parece que entre ellos traen un buen ambiente en el vestuario, como se dice, la situación por la que está atravesando nuestro país. Bueno, tampoco pienso que sean factores que estén tan absolutamente desligados unos de otros. Por lo pronto, Joaquín, para mi sorpresa, ya empezó a haber una primera injerencia entre el Campeonato Mundial de Fútbol y el proceso electoral. Con sorpresa me he enterado por los medios de comunicación que el Zócalo de la Ciudad de México no va a poder ser usado para mítines en estos próximos días, porque ya está todo arreglado para que ahí haya pantallas gigantes y se vean los partidos de fútbol. Bueno, me parece
que es un error plantear las cosas de esa forma. Hombre, yo creo que pueden ser perfectamente compatibles los horarios de los partidos de fútbol y los horarios de los mítines políticos que se quieran hacer ahí. El Zócalo es una plaza pública, hombre. Dejémosla como un espacio público y coordinemos los horarios para que no haya traslape. Además, pues los juegos de la selección están ya muy bien definidos en el calendario. Yo no creo en lo personal que vaya a haber candidatos que quieran hacer grandes mítines o grandes eventos cuando está jugando la selección, porque me parece que es de antemano tener perdida la audiencia en esos horarios y esos días. Pero ojalá esta idea de que no se pueda usar el Zócalo para mítines políticos en estos días preelectorales, pues las autoridades competentes la reconsideraran. Me parece que no son incompatibles una cosa con la otra, y las plazas públicas deben de seguir manteniendo su carácter de plazas públicas en donde puedan coexistir y convivir diversas actividades. Pero en fin, para muchos el fútbol, Joaquín, es como la religión, y lo viven como tal, sí hay esa gran pasión. También creo yo que forma parte de la cultura. También creo yo que el fútbol, hoy en día, el fútbol profesional tiene un inmenso valor comercial, y es muy interesante, Joaquín, porque siendo un deporte que está totalmente globalizado, las audiencias en la televisión, por ejemplo, lo que se dio en la reciente final de la Copa Europea de Campeones, tienen audiencias verdaderamente de millones y millones y millones los partidos de fútbol. Creo que la Copa Mundial va a cautivar nuevamente a millones de espectadores. Entonces es un fenómeno que está muy globalizado, pero por otro lado sigue avivando los nacionalismos, porque todavía en los partidos de fútbol, por supuesto que reviven en algunos casos los nacionalismos. Entonces, bueno, el tema se ha ido volviendo más sofisticado, interesante. Me mandaron un libro recientemente de este autor que es un gran periodista, ya lo hemos comentado aquí, Franklin Foer, que se llama ¿Cómo se puede explicar al mundo a través del fútbol? Ha sido un bestseller que editó Harper, está en inglés, seguramente la edición ya debe estar en español porque se ha vendido, ha sido un bestseller del New York Times y de muchos otros revistas y publicaciones en inglés. Y Ford lo que hace son algunas preguntas que vienen a cuento ahora en vísperas del Mundial. Por ejemplo, dice, ¿qué se requiere para ganar una Copa del Mundo? Y hace un buen análisis de qué han hecho los equipos para ganar una Copa del Mundo, y entonces habla de la importancia de la tecnología en la que se cuantifica absolutamente todo, el desempeño de cada jugador, cuántos pases, cuántos tiros a gol, cuántos errores, pero al final del análisis, dice Foer, después de revisar con mucho cuidado todos estos aspectos, llega a la parte subjetiva del jugador y dice, los equipos que ganan las competencias tienen jugadores que arriesgan, tienen jugadores creativos, tienen jugadores que contagian en la cancha un cierto espíritu de libertad, de coordinación, que va más allá de las jugadas preparadas en la semana, que va más allá de la tecnología. Y también se pregunta Ford si tendrá que ver el tipo de régimen que prevalece en los países que han ganado las Copas del Mundo. Yo nunca había visto este análisis, lo comparto brevemente contigo y con tu audiencia, no sé si tú lo conocías, pero es interesante porque resulta que en los años 30, cuando ganó Italia los mundiales de 34 y de 38, había un régimen fascista. Después, en los 70, hubo juntas militares en Brasil y en Argentina cuando sus equipos ganaron las Copas del Mundo, pero definitivamente, si se trata de ver qué es lo que prevalece en los países que han ganado las Copas del Mundo, lo que prevalecen son las democracias. Y desde 1990, que ganó Alemania,
después en 94 Brasil, Francia en 98, Brasil nuevamente en 2002, Italia de nuevo en 2006, pero ya con una democracia frágil, como la hemos visto, pero democracia al fin y al cabo, España en 2010 y Alemania nuevamente en 2014, de manera que sí quisiéramos hacer un análisis de qué tipo de gobierno es el que seguramente podrá tener un representativo nacional que gane la Copa del Mundo, debe ser un gobierno democrático, como ha ocurrido en los últimos 15 años. Así las cosas, pues, Joaquín, preparándonos para el Mundial, yo creo que debemos mantener nuestras expectativas en un grado de mesura, porque no nos conviene tener después grandes desencantos. Ojalá que al equipo le vaya bien, que se entregue en sus partidos y que nos deje a todos un buen ánimo para enfrentar nuestro propio partido decisivo para los próximos años en México, que será el que enfrentemos todos los mexicanos con civilidad, con orden, con respeto, el 1 de julio en las urnas. Oye, y como me dijo un querido amigo, y en las redes dejarán de ser todos politólogos para convertirse en directores técnicos. A partir del día de hoy me sumo entonces yo también a esa nueva realidad nacional y estaremos platicando de ambos procesos, pero desde luego también tu opinión como buen aficionado y directivo que fuiste de un equipo profesional de fútbol, tendrás tus propias opiniones, Joaquín. Así es, yo deseo que... A mí me choca cuando dicen los cronistas de deportes, la selección de Osorio, ¿de Osorio Chongo? ¿Qué digo? Es la selección de México, sí, pero ya es la selección de Osorio. Pues no, rescatemos que es la selección de México que está dirigida en estos momentos por este señor Osorio, y hay que desearles el mayor de los éxitos, pero insistiría yo, seamos mesurados en nuestras expectativas. Así es, pues vamos a ser mesurados. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo.